Por tercera vez en 3 años consecutivos, mi familia se había olvidado de invitarme a la cena de Navidad. No fue un olvido real, por supuesto. Fue una decisión deliberada, cuidadosamente orquestada para que yo entendiera mi lugar en sus vidas. Ninguno. Me llamo Manuela Peña. Tengo 55 años, y hasta hace poco pensaba que había criado a 2 hijos maravillosos. Diego, de 32 años, siempre fue el más ambicioso desde pequeño. Trabajaba en una empresa de bienes raíces en el centro de la ciudad y estaba casado con Sofía, una mujer rubia de sonrisa perfecta que siempre me hablaba como si fuera una niña que necesitara explicaciones simples. Ricardo, de 28 años, se había autoproclamado el artista de la familia desde los 15 años. En realidad, nunca había vendido una sola pintura, pero vivía en un departamento caro que yo ayudaba a pagar mientras él esperaba su gran oportunidad. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, dale me gusta al video y dime desde qué ciudad nos escuchas. Nos encanta saber cómo evolucionan nuestras historias. La primera Navidad que me excluyeron, hace 3 años, me llamó Diego 2 días antes para decirme que habían decidido hacer algo más íntimo solo con sus esposas. Mamá, ¿entiendes, verdad? Queremos empezar nuestras propias tradiciones familiares. Nada personal. Lo dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar maduro y responsable, pero que solo conseguía hacerme sentir como un estorbo. La segunda vez fue peor. Ricardo me llamó la mañana del 24 de diciembre. Oye, mamá, se me olvidó comentarte. Este año vamos a hacer Navidad en casa de los papás de Carmen. Ya sabes, para no crear conflictos entre las familias. Cuando le pregunté por qué no me había dicho antes, me respondió que pensó que lo sabía. Como si fuera obvio que la abuela de mis futuros nietos no tenía lugar en las celebraciones navideñas. Esta vez ni siquiera recibí una llamada, ni un mensaje de texto. Nada. Me enteré de sus planes navideños porque Sofía había subido fotos a redes sociales de la mesa decorada en su casa, con todos mis futuros nietos sentados alrededor, Diego sirviendo el pavó y Ricardo brindando con champán. En ninguna de las 20 fotos aparecía un lugar vacío que hubiera estado destinado para mí. Esa mañana de diciembre 23 me desperté temprano, como siempre. Durante años había sido mi rutina levantarme a las 6 de la mañana para preparar el desayuno, aunque ahora viviera sola y no hubiera nadie más para alimentar. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había ayudado a Diego con sus tareas de matemáticas y donde había escuchado a Ricardo practicar sus discursos para la clase de teatro en la secundaria. Miré por la ventana y vi a mi vecina, la señora Martínez, colgando luces navideñas mientras su hijo y sus nietos decoraban el jardín. Tenían música navideña sonando desde la casa y se reían cada vez que alguno de los niños se enredaba en las luces. Era la imagen perfecta de una familia preparándose para celebrar juntos. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era tristeza exactamente, era algo más profundo. Era la realización de que había pasado 30 años de mi vida construyendo una familia que ahora me trataba como una extraña incómoda. Había criado a mis hijos para que fueran independientes y exitosos, pero en algún lugar del camino, independencia se había convertido en abandono. Tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme en mi casa grande y vacía, rodeada de decoraciones navideñas que había puesto con la esperanza de recibir visitas que nunca llegaron. No iba a fingir que estaba bien cuando cada fibra de mi ser me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Subí a mi habitación y empaqué una maleta con ropa para una semana. Agregué algunos libros, mi álbum de fotos familiar y la manta tejida que mi madre me había hecho antes de morir. Luego conduje 3 horas hasta la cabaña en las montañas que heredé de ella hace 2 años. La cabaña había pertenecido a nuestra familia durante 40 años. Mi abuelo la construyó con sus propias manos después de trabajar toda su vida en una fábrica, y mi madre la usaba como refugio cada vez que la vida se volvía demasiado abrumadora. Era un lugar que mis hijos conocían, pero que siempre habían considerado aburrido y demasiado aislado. ¿Para qué quieres ir allá arriba, mamá? No hay internet, no hay cable, no hay nada que hacer, me había dicho Diego la última vez que mencioné el lugar. Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. La cabaña estaba situada en 20 acres de tierra privada, rodeada de pinos gigantescos y con una vista espectacular del valle que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
Durante años, había sido mi escape secreto cuando necesitaba pensar o simplemente respirar sin que nadie me pidiera algo, me criticara o me hiciera sentir que estaba fallando en algo. Los primeros 2 días los pasé en silencio absoluto. Apagué mi teléfono celular y lo guardé en una gaveta. No encendí la pequeña televisión que había en la sala, no busqué radio para escuchar noticias. Solo me senté en la terraza de madera con una manta gruesa y una taza de café que preparaba en la vieja cafetera de metal, observando cómo la nieve caía suavemente sobre los árboles como si el mundo entero estuviera susurrando secretos que solo yo podía escuchar. Por primera vez en meses, no tenía que pretender que estaba bien. No tenía que sonreír cuando no tenía ganas, no tenía que fingir que entendía porque mis hijos me trataban como si fuera un mueble viejo que estorbaba en sus vidas modernas y sofisticadas. Fue durante esa quietud extraña y sanadora que comencé a recordar cosas que había enterrado en algún lugar profundo de mi mente, pequeños detalles que había ignorado o justificado porque era más fácil creer que mis hijos simplemente estaban ocupados con sus propias vidas. Como cuando Diego me pidió específicamente que no fuera a la graduación de la Escuela de Negocios de Sofía porque podría ser incómodo con sus nuevos amigos del trabajo. O cuando Ricardo me canceló nuestro almuerzo del Día de las Madres 5 minutos antes de que llegara al restaurante porque tenía una oportunidad de trabajo súper importante, que más tarde descubrí que era una reunión en un bar con unos amigos para hablar de arte. O cuando Diego me dijo que no necesitaba ayuda para mudarse a su nueva casa, pero 3 semanas después me enteré por una vecina mutua que había contratado una empresa de mudanzas profesional. O cuando Ricardo dejó de invitarme a sus exposiciones de arte en galerías pequeñas porque, según Carmen, mi presencia podría intimidar a los compradores potenciales que preferían tratar con artistas jóvenes sin ataduras familiares visibles. El tercer día, algo extraño sucedió que me sacó de mi contemplación melancólica. Estaba organizando algunos papeles viejos que guardaba en la cabaña, documentos de la época cuando mi madre vivía y utilizaba el lugar como su refugio personal, cuando noté que alguien había estado allí antes que yo. No eran cosas obvias, sino detalles pequeños que solo alguien que conocía íntimamente el lugar podría detectar. La gaveta del escritorio de madera no estaba completamente cerrada como yo siempre la dejaba. Había marcas de barro seco en el piso de la entrada que definitivamente no habían estado allí la última vez que visité el lugar en octubre. Una de las ventanas del lado oeste tenía marcas alrededor del marco, como si alguien hubiera tratado de abrirla desde afuera usando algún tipo de herramienta. Más inquietante aún, varios de los papeles que guardaba en una caja de metal estaban en orden diferente. Eran documentos importantes: el testamento de mi madre, las escrituras de la propiedad, algunos certificados de inversiones que había hecho a lo largo de los años. Alguien había estado revisándolos. Esa noche no pude dormir. No por miedo exactamente, sino por una extraña sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo detrás de la aparente indiferencia de mis hijos hacia mí. Al día siguiente, conduje 45 minutos hasta el pueblo más cercano y contraté a una empresa de seguridad que se especializaba en propiedades rurales. El técnico que instaló las cámaras era un hombre joven que me explicó cómo funcionaba todo con paciencia. Estas cámaras son discretas, pero van a grabar todo lo que pase en un radio de 100 metros alrededor de la casa. El sistema está conectado a su teléfono, así que va a recibir alertas en tiempo real si alguien se acerca a la propiedad. También llamé a Marcus Rivera, mi abogado, un hombre de 60 años que había manejado los asuntos legales de mi familia desde que Roberto murió hace 12 años. Le expliqué mi situación, las señales de entrada forzada, los documentos movidos, la sensación general de que algo no estaba bien. Manuela, me dijo Marcus con esa voz calmada que usaba cuando quería que prestara atención completa, si sospechas que alguien está entrando ilegalmente a tu propiedad para revisar documentos importantes, especialmente testamentos y escrituras, deberías considerar que esto podría ser más serio de lo que parece. Te recomiendo que instales no solo cámaras, sino que también contrate seguridad física. Seguí su consejo sin vacilar. Contraté a un guardia de seguridad para que estuviera presente durante las horas de luz. Era un hombre mayor llamado Roberto, un ex policía retirado de 58 años que entendía la importancia de ser discreto pero observador. El cuarto día en la cabaña, mientras estaba preparando un té de manzanilla en la pequeña cocina que mi abuelo había instalado décadas atrás, mi teléfono vibró insistentemente con una alerta de las cámaras de seguridad. 2 autos habían llegado a mi propiedad
y estaban avanzando por el sendero de grava que llevaba hasta la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando reconocí los vehículos a través de la pantalla de monitoreo. El BMW negro de Diego que había comprado el año anterior y del cual no dejaba de presumir, y el Honda rojo de Ricardo que yo había ayudado a financiar cuando necesitaba transporte confiable para sus compromisos profesionales. Después de 3 años de ser prácticamente invisible para ellos, de repente habían decidido buscarme en el lugar más remoto y aislado que conocían. Pero había algo en la manera que se movían, mirando alrededor nerviosamente antes de bajarse de los autos, revisando sus teléfonos constantemente, que me hizo saber con absoluta certeza que no habían venido movidos por preocupación maternal o nostalgia navideña. Habían venido por algo específico, y esta vez, por primera vez en años, yo estaba preparada para cualquier cosa que tuvieran planeada. Mientras observaba los autos de mis hijos a través de las cámaras de seguridad, cada uno estacionándose con esa precisión calculada que solo alguien nervioso podría tener, no pude evitar que mi mente viajara hacia atrás en el tiempo, como si necesitara recordar exactamente cómo había llegado a este momento donde mis propios hijos me causaban esta mezcla de ansiedad y determinación. No había sido una madre perfecta, eso lo sabía, pero había sacrificado literalmente todo lo que tenía por ellos. Todo. Mi juventud, mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mi energía y, al final, aparentemente, hasta mi dignidad. Cuando era niña, vivíamos en una casa pequeña de 2 dormitorios en un barrio donde las calles no tenían nombres oficiales, solo apodos que los vecinos habían inventado a lo largo de los años. Mi madre, Elena, trabajaba 12 horas diarias limpiando casas en los barrios ricos del otro lado de la ciudad. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, incluyendo sábados, y regresaba a casa después de las 8 de la noche con las manos agrietadas por los químicos de limpieza y los pies hinchados por estar de pie todo el día. Mi padre había desaparecido cuando yo tenía 8 años, dejando solo una nota garabateada en papel de cuaderno que decía: «No estoy listo para ser padre de 3 niños. Elena, lo siento. Cuídalos bien». La encontramos pegada con cinta adhesiva en la puerta del refrigerador, junto al dibujo que mi hermano menor había hecho la semana anterior de nuestra familia feliz. Desde ese momento, sin que nadie me lo pidiera explícitamente, me convertí en la segunda madre de la casa. A los 8 años ya sabía hacer café, preparar sándwiches para el almuerzo de mis hermanos y asegurarme de que hicieran sus tareas antes de que mamá regresara del trabajo. A los 10 años, manejaba el presupuesto familiar mejor que muchos adultos, calculando hasta el último centavo para que alcanzara para los gastos básicos. A los 16 años, mientras mis amigas del colegio hablaban emocionadas sobre los vestidos para el baile de graduación y las universidades a las que querían aplicar, yo estaba sentada en la mesa de la cocina cada noche calculando si el dinero que ganaba trabajando en una tienda después de clases alcanzaría para comprar los libros que mis hermanos necesitaban para el próximo semestre. Tenía una beca parcial para estudiar enfermería en la Universidad Estatal. Era mi sueño desde niña, inspirado por una enfermera llamada Patricia que había cuidado a mi abuela durante sus últimos días en el hospital. Patricia me había dicho que tenía manos sanadoras y que debería considerar dedicar mi vida a ayudar a otros. La beca cubría 70% de la colegiatura y había ahorrado suficiente dinero para cubrir el resto trabajando fines de semana y vacaciones. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, miré a mis hermanos de 14 y 12 años, vi las ojeras permanentes de mi madre que parecían haberse vuelto más profundas cada mes y supe que no podía irme. Alguien tenía que mantener la familia unida. Alguien tenía que asegurarse de que mis hermanos tuvieran las oportunidades que yo estaba a punto de rechazar. Mi madre lloró durante 3 días seguidos cuando le dije que no iba a aceptar la beca. «Manuela, mi amor, tú tienes que estudiar. Tienes que tener una vida mejor que la mía. No puedes sacrificar tu futuro por nosotros», me decía mientras planchaba montañas de ropa que traía de las casas donde trabajaba para hacer dinero extra. Sus lágrimas caían sobre las camisas que planchaba, dejando pequeñas manchas de agua que tenía que repasar. «Mamá, mis hermanos me necesitan ahora. La universidad puede esperar», le respondía, aunque por dentro sentía como si estuviera arrancándome algo vital y doloroso. «Cuando ellos estén grandes, entonces veré qué hago». Pero yo ya sabía que ese, después, probablemente nunca llegaría. Y no llegó.
Conseguí un trabajo de tiempo completo en una tienda de departamentos del centro donde me pagaban lo suficiente para contribuir significativamente a los gastos familiares. Me dediqué obsesivamente a asegurarme de que mis hermanos tuvieran todo lo que necesitaban para sobresalir en el colegio. Les compré útiles escolares de calidad, les pagué clases particulares cuando tenían dificultades, e incluso ahorré para que pudieran participar en actividades extracurriculares que les ayudarían a conseguir becas universitarias. Ambos lograron graduarse de la universidad con excelentes calificaciones. Mi hermano mayor estudió ingeniería y ahora trabaja para una empresa petrolera en Texas. Mi hermano menor se graduó de medicina y es cardiólogo en California. Los dos tienen casas grandes, familias prósperas y vidas que probablemente nunca habrían tenido si yo hubiera tomado esa beca de enfermería. Hablamos por teléfono en nuestros cumpleaños y nos enviamos tarjetas en Navidad, pero eso es todo. Nunca supieron realmente el precio exacto que pagué por sus estudios universitarios. Nunca les conté que trabajé turnos dobles durante años, que comí frijoles y arroz durante meses para ahorrar dinero para sus libros, que rechacé invitaciones a salir con amigos porque cada peso extra tenía que ir hacia sus futuros. Conocí a Roberto, el padre de mis hijos, cuando tenía 24 años. Trabajaba en una empresa de construcción y tenía una de esas sonrisas que literalmente iluminaba cualquier habitación donde entraba. Era alto, moreno, con manos grandes y callosas que siempre estaban manchadas de pintura o cemento, pero que me tocaban como si fuera hecha de porcelana. Nos conocimos en una parada de autobús. Yo estaba regresando del trabajo, agotada después de un día particularmente difícil tratando con clientes groseros, y él estaba esperando el autobús que lo llevaba a su segundo trabajo nocturno como guardia de seguridad. Empezó a llover torrencialmente y él me ofreció la mitad de su paraguas roto. Señorita, va a llegar a su casa empapada. Comparta esto conmigo, aunque no sirve mucho, me dijo riéndose mientras el paraguas goteaba agua por todos lados. Nos casamos al año siguiente en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio, con un vestido que mi madre había cosido trabajando hasta altas horas durante semanas. Durante los siguientes 20 años, fuimos felices de una manera simple y auténtica que ahora recuerdo como la época más pura de mi vida. Roberto trabajaba duro, pero siempre llegaba a casa con energía para preguntarme sobre mi día, para ayudarme con las tareas domésticas y para planear pequeñas aventuras familiares que no costaran mucho dinero pero que crearan recuerdos invaluables. Diego nació cuando tenía 26 años, después de un embarazo complicado que me obligó a guardar reposo durante los últimos 3 meses. Desde el momento en que lo tuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por protegerlo y darle todas las oportunidades que yo no había tenido. Ricardo llegó 4 años después, un bebé más tranquilo pero igual de adorado. Roberto era un padre maravilloso, presente y cariñoso, pero trabajaba tanto en construcción que la mayor parte de la crianza diaria recayó en mí. No me molestaba en absoluto. Había aprendido desde muy pequeña que el trabajo duro era la única manera confiable de darles a las personas que amabas una vida mejor de la que tú habías tenido. Cuando Roberto murió súbitamente de un ataque al corazón a los 48 años, yo tenía 43 años y 2 adolescentes que criar completamente sola. El seguro de vida nos dio estabilidad económica suficiente para que no tuviéramos que preocuparnos por gastos básicos, pero nada en el mundo podía llenar el vacío emocional y práctico que su muerte dejó en nuestras vidas. Diego tenía 17 años y estaba a punto de graduarse de la preparatoria con planes de estudiar administración de empresas. Ricardo tenía 13 años y estaba en esa edad complicada donde todo lo molestaba y lo avergonzaba, especialmente tener una madre que de repente tenía que ser tanto mamá como papá. Decidí en ese momento, sentada en la sala de nuestra casa después del funeral, rodeada de flores que se marchitaban y tarjetas de condolencia que no podían cambiar nada, que mi trabajo como madre viuda era asegurarme de que la muerte prematura de su padre no arruinara los futuros que ellos merecían tener. Conseguí trabajo como técnica en el hospital local, un empleo que finalmente me permitía usar algunas de las habilidades médicas básicas que había aprendido cuidando a mi abuela años atrás. Trabajé turnos dobles siempre que pude, fines de semana, días festivos, cualquier hora extra disponible. Pagué la universidad completa de Diego sin que él tuviera que pedir un solo préstamo estudiantil. Cuando Ricardo decidió a los 16 años que quería estudiar arte en lugar de algo más práctico,
como le sugerían sus consejeros escolares, financié completamente sus estudios en una escuela de arte costosa porque creía en su talento, aunque secretamente me preocupara por su estabilidad financiera futura. Durante todos esos años de sacrificio intenso, puse consistentemente las necesidades y deseos de mis hijos antes que cualquier cosa que pudiera querer para mí misma. Cuando Diego me pidió ayuda para el pago inicial de su primera casa después de graduarse, vendí sin vacilar las joyas que Roberto me había regalado durante nuestro matrimonio, incluyendo mi anillo de compromiso. Cuando Ricardo necesitaba dinero para montar su primer estudio de arte en un espacio que había encontrado en el distrito artístico de la ciudad, saqué dinero de mis ahorros para el retiro, convenciéndome de que siempre podría trabajar unos años más para recuperar esa inversión en su futuro. El timbre insistente del sistema de alarma de seguridad me arrancó bruscamente de estos recuerdos agridulces. Roberto, el guardia, me estaba llamando por el intercomunicador con esa voz profesional que había perfeccionado durante sus años como policía. Señora Peña, hay 2 hombres jóvenes en la puerta principal. Dicen ser sus hijos Diego y Ricardo. Ambos parecen nerviosos y están preguntando específicamente por usted. ¿Qué desea que haga? Respiré profundamente, sintiendo como el aire frío de la montaña llenaba mis pulmones y me daba la claridad que necesitaba. Marcus Rivera, mi abogado, ya había llegado media hora antes y estaba sentado cómodamente en la sala de estar revisando una serie de documentos legales que habíamos preparado para esta posibilidad exacta. Déjalos entrar, Roberto, pero permanece visible y cerca. Asegúrate de que las cámaras estén grabando todo lo que suceda a partir de este momento. A través del monitor de seguridad, observé cómo Diego y Ricardo caminaban desde sus autos hacia la puerta principal de la cabaña. Diego llevaba un maletín de cuero negro que no reconocí y que parecía pesado por la manera en que lo cargaba. Ricardo tenía esa expresión tensa y ligeramente desafiante que siempre ponía cuando estaba a punto de pedir dinero o justificar alguna decisión cuestionable que había tomado. Cuando llegaron a la puerta principal y vieron a Roberto esperándolos en lugar de encontrarme sola y desprevenida como obviamente habían esperado, la expresión de confusión total en sus rostros fue tan reveladora como satisfactoria. Habían venido esperando encontrar a la misma madre predecible de siempre, disponible, vulnerable, fácil de manipular y sin defensas. Pero esta vez, las reglas de este juego familiar habían cambiado completamente. Y yo era la única persona en esta montaña que sabía exactamente cómo se jugaba la nueva partida. Escuché las voces de mis hijos antes de verlos, esas voces que había conocido desde que eran bebés pero que ahora sonaban diferentes. Tensas, calculadas. Diego estaba hablando con Roberto en un tono que intentaba ser amigable pero que tenía una autoridad forzada que no le quedaba natural. Mire, señor, entendemos que usted está haciendo su trabajo, pero esta es nuestra madre y necesitamos hablar con ella urgentemente. Es un asunto familiar muy importante. Roberto mantuvo la compostura profesional que le había caracterizado durante sus años como policía. Lo entiendo perfectamente, joven. Pero tengo instrucciones específicas de la señora Peña. Ella está al tanto de su presencia y ha decidido que la reunión se realizará en la sala principal con mi supervisión y la del abogado que ya está presente. Pude escuchar cómo Ricardo susurró algo a Diego, algo que las cámaras de seguridad captaron pero que no pude distinguir completamente. Lo que sí noté fue la expresión de frustración que cruzó el rostro de Diego cuando se dio cuenta de que no iban a poder controlar la situación como habían planeado. Salí de la cocina y caminé hacia la sala principal donde Marcus ya estaba organizando papeles sobre la mesa de centro. Era un hombre meticuloso que siempre preparaba cada encuentro como si fuera una negociación de alta importancia. En cierta manera, intuía que esto era exactamente lo que estaba a punto de suceder. Buenos días, Diego. Buenos días, Ricardo, dije cuando entraron, flanqueados por Roberto que se posicionó discretamente cerca de la entrada. Mi voz sonó más controlada de lo que esperaba, como si hubiera estado practicando este momento durante días. La expresión en sus rostros fue una mezcla de sorpresa, irritación y algo más profundo que me tomó un momento identificar: culpa. Sabían que estaban siendo grabados, sabían que no estaba sola e indefensa, y sabían que algo en la dinámica familiar había cambiado fundamentalmente. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó Ricardo mirando alrededor nerviosamente. «¿Por qué hay un guardia de seguridad? ¿Por qué está Marcus aquí? ¿Estás bien?». Nos preocupamos cuando no contestabas el teléfono.
La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no hubiera sido tan dolorosamente reveladora. Después de 3 años de ignorar mis llamadas, de excluirme de las celebraciones familiares, de tratarme como si fuera una molestia, de repente estaban preocupados porque no contestaba el teléfono. Estoy perfectamente bien, Ricardo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. De hecho, respondí sentándome en mi silla favorita, la misma donde mi madre solía sentarse cuando quería tener conversaciones serias con nosotros. La pregunta real es qué los trae aquí después de tantos meses sin ningún contacto. Diego se aclaró la garganta y adoptó esa postura de hombre de negocios que había perfeccionado en sus años trabajando en bienes raíces. Puso el maletín sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, como si quisiera establecer algún tipo de autoridad. Mamá, vinimos porque necesitamos acceso a algunos documentos importantes que creemos que están guardados aquí. Documentos que pertenecían a la abuela Elena antes de que muriera. ¿Documentos? Pregunté, sintiendo como algo frío se extendía por mi estómago. ¿Qué tipo de documentos? Ricardo se movió incómodamente en su lugar, mirando a Diego como esperando que él manejara la conversación. Bueno, mamá, resulta que hemos estado investigando algunas cosas sobre la herencia de la abuela Elena, y hay ciertos papeles que necesitamos revisar. Papeles sobre esta propiedad y otras cosas que ella pudo haber dejado. Marcus levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Durante 20 años de conocerlo, había aprendido a reconocer esa expresión. Era la misma que ponía cuando detectaba algo que no estaba bien en un contrato o cuando alguien estaba tratando de engañar a uno de sus clientes. ¿Investigando? Repetí lentamente. ¿Qué tipo de investigación han estado haciendo sobre la herencia de mi madre? Diego abrió el maletín y sacó una carpeta llena de papeles. Mamá, sabemos que tú heredaste esta cabaña y algunas otras propiedades cuando la abuela murió. Pero también sabemos que había otros documentos, un testamento más completo, que especificaba distribuciones adicionales para los nietos. Sentí como el mundo se inclinaba ligeramente. Mi madre había sido muy clara conmigo sobre su testamento. Me había explicado cada detalle, cada decisión durante los meses antes de su muerte. No había mencionado ninguna provisión especial para mis hijos adultos más allá de algunas joyas sentimentales y libros que había especificado que quería que tuvieran como recuerdos. Diego, mi madre me explicó personalmente todo lo relacionado con su testamento. Marcus aquí presente manejó todos los aspectos legales. No hay ningún testamento adicional. Eso es exactamente el problema. Mamá, dijo Ricardo, finalmente encontrando su voz pero hablando demasiado rápido, como hacía cuando estaba nervioso. Creemos que hay documentos que no fueron encontrados cuando ella murió. Documentos que podrían cambiar significativamente la distribución de sus bienes. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. Jóvenes, yo manejé personalmente el testamento de la señora Elena Peña. Puedo asegurarles que todos los documentos relevantes fueron encontrados, autenticados y ejecutados según sus deseos explícitos. Con todo respeto, señor Rivera, dijo Diego con esa sonrisa que usaba cuando quería parecer respetuoso pero estaba a punto de contradecir a alguien, creemos que hay documentos adicionales que mi abuela guardaba específicamente en esta cabaña. Documentos que tal vez no fueron incluidos en el proceso legal formal. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo saben ustedes qué documentos guardaba mi madre en esta cabaña? El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego y Ricardo intercambiaron una mirada que confirmó lo que yo ya estaba empezando a sospechar. Habían estado en la cabaña antes. Habían estado revisando las cosas de mi madre sin mi conocimiento o permiso. Mamá, dijo Ricardo lentamente, la abuela Elena nos habló sobre algunos papeles importantes antes de morir. Nos dijo que había guardado ciertos documentos aquí que eran específicamente para nosotros. Eso es una mentira, dije, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Mi madre nunca les habría hablado de documentos secretos sin decírmelo a mí. Nunca les habría dado información sobre su testamento sin incluirme en esa conversación. Diego abrió la carpeta que había traído y comenzó a sacar copias de documentos. Mamá, hemos estado trabajando con nuestro propio abogado para entender mejor nuestros derechos como nietos únicos de Elena Peña. Según nuestras investigaciones legales, hay precedentes para cuestionar distribuciones testamentarias que no incluyen adecuadamente a descendientes directos. Marcus se puso de pie abruptamente. Señora Peña,
Creo que necesitamos hablar en privado por unos minutos. Pero yo ya no necesitaba hablar en privado con Marcus para entender lo que estaba sucediendo. La imagen se estaba volviendo dolorosamente clara. Mis hijos no habían venido a la cabaña por preocupación, por nostalgia navideña o por deseos de reconectarse conmigo después de meses de distanciamiento. Habían venido porque estaban cuestionando legalmente el testamento de mi madre. Habían contratado a un abogado. Habían estado investigando maneras de reclamar partes de la herencia que mi madre había dejado específicamente para mí, y habían estado entrando ilegalmente a la cabaña buscando documentos que pudieran usar en su proceso legal. ¿Desde cuándo saben sobre el testamento completo de su abuela?, pregunté, sintiendo como mi voz se volvía peligrosamente tranquila. Ricardo miró hacia abajo. Mamá, nosotros. ¿Desde cuándo?, repetí. Diego cerró la carpeta bruscamente. Desde hace 4 meses, mamá. Desde que solicitamos una copia oficial del testamento para entender mejor la situación financiera familiar. 4 meses. Habían sabido sobre la herencia de mi madre durante 4 meses. Habían estado planeando esta confrontación durante 4 meses. Y durante esos mismos 4 meses, me habían excluido sistemáticamente de todas las celebraciones familiares, habían reducido sus llamadas telefónicas a prácticamente nada, y me habían tratado como si fuera una carga molesta en sus vidas ocupadas e importantes. Ahora entendía por qué. No era que hubieran perdido interés en tener una relación conmigo. Era que habían decidido que era más fácil obtener lo que querían de mi herencia si yo no estaba emocionalmente conectada con ellos, si no tenía expectativas sobre nuestra relación, si no podía usar el amor maternal como palanca para influir en sus decisiones. Me habían estado preparando para este momento durante meses, entrenándome para aceptar que no era importante en sus vidas, para que cuando llegara el momento de la confrontación legal, yo ya estuviera tan emocionalmente desconectada que no pondría resistencia significativa. Pero habían calculado mal, terriblemente mal. Y ahora, sentados en la sala de mi madre con un abogado presente, cámaras grabando, y un guardia de seguridad como testigo, estaban a punto de descubrir exactamente qué tan mal habían calculado. Marcus se aclaró la garganta y me miró con una expresión que había visto solo una vez antes, cuando tuvo que explicarme los detalles legales después de la muerte súbita de Roberto. Era esa mirada que usaba cuando tenía que decirme algo que sabía que me iba a doler, pero que era necesario que supiera. Señora Peña, creo que es momento de que usted sepa exactamente qué tipo de investigación legal han estado realizando sus hijos durante estos meses. Diego se tensó visiblemente. Señor Rivera, no creo que sea necesario involucrarla en detalles técnicos legales que podrían confundirla. ¿Confundirme?, interrumpí, sintiendo como algo caliente y peligroso se extendía por mi pecho. Diego, tengo 55 años, no 85. Y mi mente funciona perfectamente bien. Marcus abrió su propio maletín y sacó una carpeta considerablemente más gruesa que la que Diego había traído. De hecho, Manuela, esa es precisamente la cuestión central de todo este asunto. Extendió varios documentos sobre la mesa. Pude ver inmediatamente que eran formularios legales oficiales, con sellos y firmas que les daban un aire de seriedad intimidante. Hace 3 meses recibí una notificación oficial informándome que los señores Diego Peña y Ricardo Peña habían iniciado un proceso legal para cuestionar la validez del testamento de Elena Peña. El argumento principal de su petición era que la heredera principal, usted, no tenía la capacidad mental necesaria para administrar responsablemente los bienes heredados. Sentí como si acabara de recibir una bofetada física. Las palabras de Marcus resonaron en mis oídos como un eco distorsionado. Capacidad mental. Mamá, déjame explicarte, comenzó Ricardo nerviosamente, pero Marcus levantó la mano para detenerlo. Permíteme leer textualmente lo que presentaron ante el tribunal, Manuela. Marcus ajustó sus anteojos y comenzó a leer del documento. Los peticionarios alegan que la señora Manuela Peña ha mostrado signos progresivos de deterioro mental que incluyen, pero no se limitan a aislamiento social extremo, comportamiento errático, toma de decisiones irracionales y una incapacidad demostrable para mantener relaciones familiares saludables. Cada palabra era como un cuchillo. Mi propia familia había puesto por escrito, en documentos legales oficiales, que yo estaba mentalmente incapacitada. Habían usado mi dolor por su rechazo como evidencia de que algo estaba mal conmigo. Continuaron argumentando, siguió Marcus,
que debido a estas supuestas incapacidades, la señora Peña representaba un riesgo para la preservación adecuada del patrimonio familiar y que, por lo tanto, la administración de los bienes heredados debería ser transferida a tutores más competentes, específicamente a los nietos de Elena Peña. Tutores, repetí, sintiendo como mi voz se convertía en un susurro ronco. Diego se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura paternalista que me resultaba cada vez más insoportable. Mamá, entendemos que esto suena duro, pero estábamos genuinamente preocupados por ti. Has estado tan aislada, tan distante de la familia. No contestas llamadas, no participas en reuniones familiares. No participo en reuniones familiares, exploté, poniéndome de pie tan rápidamente que la silla se tambaleó. Por 3 años consecutivos me han excluido deliberadamente de toda celebración familiar. Por 3 años he esperado invitaciones que nunca llegaron. Mamá, cálmate, dijo Ricardo, con esa voz condescendiente que probablemente había estado practicando para usar conmigo. Te estás alterando demasiado. Esto es exactamente el tipo de comportamiento que nos preocupa. Marcus intervino antes de que pudiera responder. Señores, lo que están viendo ahora no es comportamiento errático. Es la reacción completamente natural de una mujer que acaba de descubrir que sus propios hijos han tratado de declararla mentalmente incompetente para robarle su herencia. No estamos tratando de robar nada, protestó Diego. Estamos tratando de proteger el patrimonio familiar de decisiones irresponsables. ¿Qué decisiones irresponsables?, pregunté, sintiendo como la rabia me daba una claridad que no había tenido en meses. Mantener la cabaña que mi madre me dejó específicamente a mí, administrar responsablemente el dinero que heredé. ¿Qué exactamente he hecho que sea irresponsable? Ricardo y Diego intercambiaron otra de esas miradas cómplices que ahora entendía que habían estado intercambiando durante meses mientras planeaban esta traición. Mamá, dijo Ricardo lentamente, has estado gastando dinero en cosas innecesarias. Este sistema de seguridad, por ejemplo. Contratar guardias privados. Es paranoia. Marcus rió, pero no era una risa amigable. Paranoia que resultó ser completamente justificada, considerando que efectivamente había personas entrando ilegalmente a su propiedad para buscar documentos. Diego se puso rojo. Teníamos derecho legal a acceder a documentos que podrían ser relevantes para el caso. No, dijo Marcus firmemente. No tenían ningún derecho legal a entrar a propiedad privada sin permiso. Eso se llama allanamiento de morada, y hay cámaras de seguridad que documentan cada una de sus visitas ilegales. La sala se quedó en silencio mientras la gravedad de la situación se asentaba. Marcus continuó organizando papeles mientras hablaba, como si estuviera preparando una presentación legal. Lo que resulta particularmente interesante de todo este proceso es lo siguiente. Según sus propios documentos legales, ustedes alegaron que su madre era incapaz de tomar decisiones racionales debido a su aislamiento social progresivo. Pero ese aislamiento social era el resultado directo de sus propias acciones de excluirla sistemáticamente de eventos familiares. Marcus levantó otro documento. También alegaron que mostraba comportamiento errático y gastos irresponsables. Pero según los registros bancarios que solicité como parte de mi propia investigación, los únicos gastos significativos que ha hecho en el último año han sido las mejoras de seguridad para esta propiedad, que, como acabamos de establecer, eran completamente necesarias. Además, continuó, alegaron que era incapaz de mantener relaciones familiares saludables. Pero tengo documentación de múltiples intentos de su parte por contactarlos durante los últimos 3 años, incluyendo llamadas telefónicas no devueltas, invitaciones rechazadas y mensajes ignorados. Sentí como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si fuera una extraña observando la destrucción sistemática de una familia por 2 personas que habían calculado cuidadosamente cómo manipular el sistema legal para obtener dinero. En resumen, dijo Marcus, crearon artificialmente las condiciones que luego usaron como evidencia de su incapacidad mental. Es un caso clásico de manipulación psicológica diseñada específicamente para justificar una transferencia de patrimonio. Diego se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Señor Rivera, usted está deliberadamente distorsionando nuestras intenciones. Estamos preocupados por nuestra madre. ¿Preocupados por qué exactamente?, pregunté, sintiendo como mi voz se volvía peligrosamente calmada. ¿Por mi bienestar emocional? ¿Por mi salud mental?
o por el hecho de que mientras yo esté viva y mentalmente competente, no pueden acceder a los bienes que mi madre me dejó. Ricardo se movió nerviosamente. Mamá, la cabaña necesita mantenimiento constante. Es una responsabilidad enorme. Y hay otras propiedades que la abuela tenía que requieren administración profesional. Otras propiedades, interrumpí. ¿Qué otras propiedades? Marcus abrió otra sección de su carpeta. Esto es algo que no habíamos discutido completamente, Manuela, porque no parecía relevante hasta ahora. Pero tu madre era considerablemente más próspera de lo que cualquiera de nosotros sabíamos. Extendió una lista detallada sobre la mesa. Además de esta cabaña, Elena Peña era propietaria de 2 pequeñas casas de alquiler en el centro de la ciudad que habían estado generando ingresos durante más de 15 años. También tenía una cuenta de inversiones que había estado creciendo discretamente durante décadas. Miré la lista con números que no podía procesar completamente. ¿Por qué no sabía nada de esto? Porque tu madre me pidió específicamente que manejara estos asuntos discretamente después de su muerte, liberándote de la carga administrativa mientras procesaba su pérdida. Los ingresos de las propiedades de alquiler han estado depositándose automáticamente en tu cuenta bancaria cada mes. La cuenta de inversiones estaba configurada para transferirse completamente a tu nombre un año después de su muerte. Diego había palidecido visiblemente. ¿Cuánto dinero estamos hablando exactamente? Marcus me miró a mí antes de responder. Manuela, el patrimonio total que heredaste de tu madre, incluyendo esta propiedad, las casas de alquiler y las inversiones, vale aproximadamente $900,000. $900,000. Casi $1,000,000 que mis hijos habían estado tratando de obtener declarándome mentalmente incompetente. De repente, todo tenía sentido. Los 3 años de exclusión familiar no habían sido crueldad casual. Habían sido una estrategia cuidadosamente calculada para crear un patrón de comportamiento que pudieran usar como evidencia legal de mi incapacidad mental. Mis propios hijos habían convertido mi dolor maternal en una herramienta para robarme la herencia que mi madre había trabajado toda su vida para dejarme. Y lo más devastador de todo era darme cuenta de que nunca me habían amado realmente. Solo habían estado esperando pacientemente a que fuera financieramente conveniente deshacerse de mí. El silencio que siguió a la revelación de Marcus sobre el valor real de la herencia fue denso y cargado. Diego y Ricardo habían perdido completamente el control de la situación que habían venido a manejar. Su plan cuidadosamente orquestado se había desmoronado en cuestión de minutos, y ahora estaban sentados en la sala de la cabaña como niños atrapados en una mentira. Marcus continuó organizando papeles, pero pude ver que estaba preparando algo más. Había esa expresión en su rostro que reconocía de nuestras reuniones anteriores, cuando tenía información adicional que cambiaría todo el contexto de una conversación. Manuela, dijo finalmente, hay algo más que necesitas saber antes de decidir cómo manejar esta situación. Diego se movió inquietamente en su silla. Señor Rivera, creo que ya hemos cubierto todos los aspectos legales relevantes. No exactamente, Marcus lo interrumpió secamente. De hecho, estamos apenas comenzando a entender la profundidad de esta situación. Marcus sacó un sobre amarillento de su carpeta, uno que nunca había visto antes pero que tenía la letra inconfundible de mi madre escrita en el frente, para Manuela, solo para abrir en caso de problemas familiares graves. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿De dónde sacaste eso? Tu madre me lo dio 3 semanas antes de morir, con instrucciones muy específicas. Me pidió que te lo entregara solo si alguno de sus nietos intentaba cuestionar legalmente su testamento o si comenzaban a tratarte de manera que ella considerara abusiva o manipulativa. Tomé el sobre con manos temblorosas. La letra de mi madre era débil pero clara, como la había visto durante sus últimas semanas de vida cuando aún insistía en escribir sus propias cartas y notas. ¿Qué dice?, preguntó Ricardo, pero su voz sonaba diferente. Asustada. Abrí el sobre cuidadosamente. Dentro había 3 páginas escritas a mano en la letra meticulosa que mi madre había mantenido hasta el final y varias fotografías pequeñas que no reconocí inmediatamente. Mi querida Manuela, comencé a leer en voz alta. Si estás leyendo esta carta, significa que mis sospechas sobre Diego y Ricardo eran correctas. Durante los últimos años de mi vida, observé patrones en su comportamiento que me preocuparon profundamente. Diego se puso pálido. Abuela nunca nos mencionó ninguna preocupación.
Marcus levantó la mano. Permítele terminar de leer. Continué leyendo, sintiendo como la voz de mi madre llegaba hasta mí desde más allá de la muerte. Noté cómo te hablaban cuando pensaban que yo no estaba prestando atención. Noté cómo cambiaban de tema cuando yo entraba a una habitación donde estaban discutiendo dinero. Pero más importante, noté cómo comenzaron a preguntarme sobre mi testamento y mis propiedades durante mis últimos meses, preguntas que nunca habían hecho antes. Mi voz se quebró ligeramente. Mi madre había estado observando, evaluando, protegiéndome incluso cuando yo no me daba cuenta de que necesitaba protección. Por eso decidí no dejarles nada directamente en mi testamento. Continué leyendo. No porque no los ame, sino porque reconozco en ellos las mismas características que vi en tu padre cuando nos abandonó, la capacidad de poner sus propios deseos por encima del bienestar de las personas que deberían proteger. Ricardo se puso de pie bruscamente. Esto es absurdo. La abuela estaba enferma al final. Probablemente no estaba pensando claramente. Marcus abrió otra carpeta. De hecho, tengo documentación médica de que Elena Peña estaba completamente lúcida y mentalmente competente hasta 3 días antes de su muerte. Sus médicos fueron muy claros sobre eso en sus reportes. Miré las fotografías que mi madre había incluido en el sobre. Eran fotos que no recordaba haber visto. Diego y Ricardo conversando intensamente en el hospital durante una de las visitas de mi madre, sus expresiones serias y calculadoras. Otra foto los mostraba revisando papeles en lo que parecía ser la habitación del hospital cuando pensaban que mi madre estaba dormida. ¿Dónde consiguió estas fotos?, pregunté. Marcus sonrió tristemente. Tu madre era más observadora de lo que cualquiera imaginaba. Durante sus últimas semanas, cuando veía comportamientos que la preocupaban, tomaba fotos discretas con esa pequeña cámara que siempre llevaba en su bolso. Continué leyendo la carta. Manuela, también he documentado varias conversaciones que escuché entre mis nietos sobre tu futuro después de mi muerte. Conversaciones que me hicieron entender que han estado planeando esta situación durante mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros realizaba. ¿Qué conversaciones?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Los escuché discutir sobre cómo manejar tu reacción a mi muerte de maneras que los beneficiaran a ellos. Los escuché hablar sobre cómo sería más fácil obtener acceso a mi herencia si tú estabas emocionalmente aislada y vulnerable. Diego específicamente mencionó que necesitaban crear distancia entre ustedes para que no pudieras influir en sus decisiones legales sobre el patrimonio familiar. Cada palabra era como un martillo golpeando directamente mi corazón. Mis hijos habían estado planeando manipularme emocionalmente desde antes de que mi madre muriera. Habían estado preparando mi aislamiento como una estrategia deliberada. También los escuché discutir cómo podrían demostrar tu incapacidad mental si fuera necesario para obtener control legal sobre los bienes heredados. Ricardo sugirió que sería fácil documentar comportamiento errático si ellos mismos creaban las condiciones que causaran ese comportamiento. Diego estaba completamente pálido ahora. Mamá, tienes que entender que esas conversaciones fueron sacadas de contexto. ¿Qué contexto?, exploté, poniéndome de pie y sintiendo años de dolor y confusión finalmente transformándose en furia pura. ¿Qué contexto justifica planear la destrucción emocional de tu propia madre para robar su herencia? Marcus intervino antes de que Diego pudiera responder. Hay más, Manuela. Tu madre también documentó evidencia de que habían estado entrando a su casa durante sus últimos meses, revisando papeles cuando pensaban que estaba demasiado enferma para notarlo. Sacó otro sobre de su carpeta. Esto contiene copias de facturas y documentos que tu madre había marcado específicamente, mostrando que alguien los había movido o fotografiado sin su permiso. Además, continuó Marcus, tengo evidencia de que contactaron a un abogado especializado en competencia testamentaria 3 semanas antes de que Elena muriera. 3 semanas antes. Estaban preparando el terreno legal para cuestionar su testamento mientras ella aún estaba viva y luchando contra el cáncer. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Durante todos estos años, había pensado que mis hijos simplemente se habían vuelto distantes después de casarse. Había justificado su comportamiento como parte natural de adultos jóvenes construyendo sus propias vidas. Nunca había imaginado que cada rechazo, cada invitación negada, cada llamada no devuelta había sido parte de una campaña calculada para aislarme emocionalmente y preparar evidencia para declararme mentalmente incapaz. ¿Desde cuándo?,
susurré. ¿Desde cuándo habían estado planeando esto? Ricardo se derrumbó en su silla, finalmente entendiendo que no había manera de salir de esta situación con su dignidad intacta. Mamá, comenzó como una conversación casual sobre el futuro financiero de la familia después de que la abuela muriera. ¿Cuándo? Repetí, mi voz volviéndose peligrosa. Diego se aclaró la garganta. Hace aproximadamente 2 años. 2 años. Habían estado planeando esta traición durante 2 años completos. Durante 2 años habían estado fingiendo ser mis hijos amorosos mientras orquestaban secretamente mi destrucción emocional y financiera. Durante 2 años, cada abrazo había sido falso. Cada «te amo, mamá» había sido una mentira. Cada gesto de cariño había sido una actuación diseñada para mantenerme desprevenida mientras preparaban el terreno para robar todo lo que mi madre había trabajado para dejarme. Marcus cerró todas las carpetas y me miró directamente. Manuela, tengo evidencia suficiente para presentar cargos criminales por allanamiento de morada, intento de fraude testamentario y posiblemente conspiración para cometer fraude financiero. La pregunta es ¿qué quieres hacer con toda esta información? Miré a mis hijos, estos 2 hombres que había criado con todo el amor que tenía en mi corazón, que había sacrificado mi juventud, mis sueños, mi dinero y mi bienestar para crear. Los miré y me di cuenta de que habían dejado de ser mis hijos en algún momento durante estos 2 años de traición calculada. Ahora eran simplemente 2 extraños que compartían mi ADN y que habían demostrado que estaban dispuestos a destruirme completamente por dinero. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que tenía el poder para hacer que pagaran las consecuencias de sus decisiones. El silencio que siguió a mis palabras fue quebrado por Ricardo, quien de repente se lanzó hacia adelante en su silla con lágrimas en los ojos. Era una actuación que había visto muchas veces durante su infancia cuando había sido atrapado haciendo algo malo. Mamá, por favor, tienes que entendernos. Nunca quisimos hacerte daño. Solo estábamos preocupados por tu futuro, por tu estabilidad financiera. Queríamos asegurarnos de que tuvieras ayuda profesional para manejar tanto dinero. Diego asintió vigorosamente, adoptando esa expresión de hijo preocupado que probablemente había estado practicando. Exactamente, mamá. Sabes que no somos buenos con dinero, pero conocemos gente que sí lo es. Profesionales que podrían ayudarte a hacer crecer esa herencia, a asegurarte de que tengas seguridad financiera para el resto de tu vida. Reconocí la táctica inmediatamente. Era la misma manipulación emocional que habían usado durante años, pero ahora con la desesperación adicional de personas que acababan de ser completamente expuestas. Profesionales, repetí lentamente. ¿Te refieres a abogados especializados en declarar a madres mentalmente incompetentes? Ese tipo de profesionales. Ricardo se limpió los ojos dramáticamente. Mamá, nunca usamos esas palabras específicas. El término legal es tutoría asistida, que es completamente diferente. Es para protegerte, no para lastimarte. Marcus se rió amargamente. Joven, he leído cada página de los documentos que presentaron. No hay nada de asistido en lo que estaban solicitando. Estaban pidiendo transferencia completa de autoridad financiera. Diego cambió de táctica, adoptando un tono más agresivo. Mira, mamá, seamos honestos aquí. Tú nunca has manejado grandes sumas de dinero. Trabajaste como técnica en un hospital, no como banquera. No tienes experiencia con inversiones, con administración de propiedades, con planificación financiera a largo plazo. Tienes razón, dije calmadamente, sintiendo una extraña paz descender sobre mí. No tengo experiencia manejando grandes sumas de dinero, pero ¿sabes qué experiencia sí tengo? Me dirigí hacia el escritorio donde mi madre solía sentarse para escribir cartas. Abrí la gaveta inferior y saqué un pequeño dispositivo de grabación digital que había comprado junto con el sistema de seguridad. Tengo experiencia reconociendo cuando alguien está mintiendo. Y tengo experiencia siendo lo suficientemente inteligente para protegerme cuando sospecho que alguien está tratando de hacerme daño. Los ojos de Diego se fijaron en el dispositivo en mis manos. ¿Qué es eso? Esto, dije sosteniendo el grabador, es cada conversación telefónica que hemos tenido durante los últimos 4 meses. Cada una. El color desapareció completamente del rostro de Ricardo. Mamá, no puedes grabar conversaciones telefónicas sin permiso. Eso es ilegal. Marcus sonrió. De hecho, en este estado,
Una persona tiene derecho legal a grabar cualquier conversación telefónica de la cual sea parte. No se requiere el consentimiento de la otra persona. Presioné el botón de reproducir. Inmediatamente, la voz de Diego llenó la habitación. Ricardo, tenemos que acelerar este proceso antes de que mamá se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Si empieza a hacer preguntas sobre las finanzas de la abuela, todo nuestro plan se va a desmoronar. Diego saltó hacia adelante como si quisiera arrebatarme el dispositivo, pero Roberto, que había estado silencioso en la esquina, se movió sutilmente para bloquear su camino. Dejé que la grabación continuara. La voz de Ricardo era clara. Ya hablé con Carmen sobre esto. Ella piensa que deberíamos empezar a documentar todo el comportamiento preocupante de mamá. Cada vez que no conteste el teléfono inmediatamente, cada vez que haga algo que podamos interpretar como confusión o aislamiento. Comportamiento preocupante, susurré, sintiendo como mi corazón se partía una vez más. Como no contestar el teléfono inmediatamente cuando ustedes nunca me llaman. La grabación continuó. Era Diego otra vez. Sofía sugirió que deberíamos dejar de invitarla a eventos familiares por un tiempo. Si ella se queja de sentirse excluida, podemos usarlo como evidencia de paranoia. Si no se queja, podemos usarlo como evidencia de que no le importa mantener relaciones familiares. Dios mío, murmuré. Convirtieron mi dolor en una herramienta. Avancé la grabación a otra sección que había marcado específicamente. La voz de Ricardo llenó la sala. El abogado dice que necesitamos por lo menos 6 meses de comportamiento documentado antes de presentar la petición. 6 meses de evidencia clara de que no puede manejar responsabilidades financieras o tomar decisiones racionales. Diego estaba temblando ahora. Mamá, esas conversaciones fueron tomadas fuera de contexto. Estábamos explorando opciones legales por si acaso necesitaras ayuda en el futuro. Fuera de contexto, dije, sintiendo como una risa amarga escapaba de mi garganta. ¿Hay algún contexto en el cual planear la destrucción emocional de tu propia madre sea aceptable? Presioné reproducir en otra sección. Esta vez era una conversación entre los dos hermanos que había grabado cuando me llamaron usando teléfono con altavoz y no se dieron cuenta de que podía escuchar a ambos. Diego, la estrategia está funcionando perfectamente. Mamá está cada vez más aislada y desesperada. El otro día Carmen me dijo que cuando llamó, mamá sonaba como si hubiera estado llorando. Ricardo, perfecto. Eso es exactamente el tipo de estado emocional que necesitamos documentar. Mira, sé que esto parece cruel, pero es por su propio bien a largo plazo. Una vez que tengamos control de las finanzas, podemos asegurarle una vida cómoda sin el estrés de tomar decisiones importantes. Por mi propio bien, repetí, sintiendo como mi voz se convertía en algo que no reconocía. Destruir mi salud emocional era por mi propio bien. Marcus se inclinó hacia adelante. Manuela, hay algo más en esas grabaciones que deberíamos escuchar. Avancé a la última sección que había marcado. Era la conversación más reciente, de apenas 2 semanas atrás. Diego, el abogado dice que ya tenemos suficiente evidencia. Podemos presentar la petición después de las fiestas navideñas. Para entonces, mamá estará tan emocionalmente quebrada por pasar otra Navidad sola que será fácil demostrar que necesita intervención. Ricardo, ¿y si ella se resiste? Diego, no lo hará. Para ese momento, habremos documentado suficiente comportamiento errático que cualquier resistencia que muestre solo reforzará nuestro caso de que no puede pensar racionalmente. Apagué el dispositivo. La sala estaba completamente silenciosa excepto por el sonido de la respiración pesada de mis hijos. Acabaron de escuchar sus propias voces planeando mi destrucción psicológica, dije con una calma que me sorprendió. Planeando usar mi dolor como evidencia de que no merezco controlar mi propia vida o mi propio dinero. Diego intentó una última estrategia desesperada. Mamá, nosotros te amamos. Sé que esto suena mal, pero todo lo que hicimos fue porque te amamos y queremos protegerte. No, dije, sintiendo como algo se endurecía permanentemente en mi pecho. Lo que acabo de escuchar no es amor. Es cálculo. Es manipulación. Es crueldad deliberada diseñada para beneficio financiero. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al valle. Durante años había venido a esta cabaña para escapar del dolor de sentir que no era suficiente para mis hijos. Ahora entendía que el problema nunca había sido que no era suficiente.
El problema era que ellos nunca habían sido mis hijos realmente. Habían sido inversiones que esperaban un retorno financiero. Ricardo, Diego, dije sin voltearme para mirarlos, quiero que se vayan de mi propiedad ahora mismo. Mamá, por favor, suplicó Ricardo, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia real. Me volteé para enfrentarlos una última vez. Una familia real no documenta el dolor de su madre como evidencia para robarle. Una familia real no convierte el amor en una estrategia legal. Una familia real no destruye a la persona que lo sacrificó todo por ellos. Marcus se puso de pie y comenzó a recoger todos los documentos. Señores, sugiero fuertemente que se retiren ahora. Y también sugiero que retiren formalmente su petición legal antes de mañana al mediodía o procederemos con cargos criminales por allanamiento, fraude y conspiración. Diego abrió la boca como si fuera a protestar, pero algo en mi expresión debe haberle hecho entender que esta conversación había terminado permanentemente. Los vi recoger sus cosas y caminar hacia la puerta, escoltados por Roberto. Ni una sola vez se volvieron para mirarme, y por primera vez en 3 años, me sentí completamente, profundamente libre. Después de que Diego y Ricardo se fueron, la cabaña quedó sumida en un silencio que se sentía diferente a cualquier silencio que había experimentado antes. No era el silencio doloroso de la soledad que había cargado durante los últimos 3 años. Era el silencio limpio de un espacio que había sido liberado de toxicidad. Marcus y Roberto se quedaron conmigo durante las siguientes 2 horas, ayudándome a procesar no solo lo que había sucedido, sino lo que necesitaba hacer ahora. Era como si hubiera estado viviendo en una casa en llamas durante años sin darme cuenta, y finalmente había logrado escapar. Pero ahora tenía que decidir dónde construir mi nueva vida. Lo primero que necesitamos hacer, dijo Marcus mientras organizaba los documentos legales en la mesa, es asegurar que retiren formalmente su petición de incompetencia mental. Tengo evidencia más que suficiente para garantizar que eso suceda rápidamente. ¿Y si no lo hacen? Pregunté, aunque una parte de mí sabía que lo harían. Los había visto en el momento exacto cuando entendieron que habían perdido completamente. Entonces procederemos con cargos criminales. Allanamiento, intento de fraude, conspiración. Con las grabaciones que tienes y la documentación de tu madre, tenemos un caso que cualquier fiscal estaría feliz de presentar. Roberto, que había estado observando por la ventana para asegurarse de que se hubieran ido realmente, se acercó a nosotros. Señora Peña, ¿qué quiere hacer sobre la seguridad a largo plazo? ¿Cree que intentarán regresar? Pensé en eso por un momento. No lo creo. No de la manera que vinieron hoy. Pero creo que van a intentar otros enfoques. Van a intentar manipularme emocionalmente de maneras diferentes. Marcus asintió. Es muy probable. Cuando las personas pierden una fuente esperada de ingresos, especialmente una tan grande, pueden volverse impredecibles. Mi recomendación es que tomes algunos pasos importantes para protegerte a ti misma y tu herencia. Durante las siguientes semanas, seguí cada uno de los consejos de Marcus con una determinación que no sabía que poseía. Cambié todos mis números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Establecí un apartado postal en una ciudad a 2 horas de distancia para toda correspondencia legal y financiera importante. Más importante aún, comencé a hacer cambios fundamentales en cómo quería vivir el resto de mi vida. La primera decisión importante fue sobre la casa familiar donde había criado a Diego y Ricardo. Era una casa grande de 4 dormitorios llena de recuerdos que ahora se sentían contaminados por todo lo que había descubierto. Durante 20 años había sido mi hogar, pero ahora se sentía como un museo de mi propia ingenuidad. La vendí en cuestión de 6 semanas a una familia joven con 3 niños pequeños que se emocionaron con el jardín grande y las habitaciones espaciosas. Mientras firmaba los papeles de venta, me sentí como si estuviera literalmente cerrando un capítulo de mi vida que había durado demasiado tiempo. Con el dinero de la venta, más la herencia de mi madre, tenía recursos financieros que nunca había imaginado tener. Pero más importante que el dinero era la libertad. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que tomar decisiones basadas en las necesidades de otras personas. Decidí mudarme al estado de Colorado, a una ciudad pequeña cerca de las montañas donde había pasado una vez unas vacaciones con Roberto hace muchos años. Era un lugar donde nadie me conocía, donde podía reinventarme completamente sin tener que explicar mi pasado a nadie.
Compré una casa modesta pero hermosa en las afueras del pueblo, con 2 dormitorios, una oficina, y la vista más espectacular que había visto jamás. Desde mi sala de estar podía ver picos nevados que cambiaban de color con la luz del día, y por las noches podía ver más estrellas de las que recordaba que existieran. El proceso de mudarme fue terapéutico de maneras que no había anticipado. Cada caja que empaqué era una oportunidad para decidir qué partes de mi vida anterior quería llevar conmigo y cuáles estaba lista para dejar atrás. Guardé las fotos de Diego y Ricardo de cuando eran pequeños, pero dejé atrás todas las fotos familiares recientes. Conservé los libros que me gustaban y los regalos que Roberto me había dado, pero doné toda la ropa y accesorios que había comprado tratando de impresionar a mis nueras. 3 semanas después de mudarme, recibí la primera llamada. Era Diego, desde un número que no reconocía. Su voz sonaba diferente, más desesperada. Mamá, por favor, no cuelgues. Sé que estás enojada, y tienes razón para estarlo. Pero necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Diego, respondí con una calma que me sorprendió. Mamá, retiramos la petición legal, exactamente como nos pidieron. Hemos estado viendo a un terapeuta familiar para entender mejor lo que hicimos mal. Queremos arreglar esto. Reconocí inmediatamente la táctica. Era otra manipulación, esta vez usando la terapia como herramienta para hacerme sentir que era mi responsabilidad darles otra oportunidad. Diego, escúchame muy cuidadosamente porque esta será la última vez que hablaremos sobre esto. Lo que ustedes hicieron no fue un error que se puede arreglar con terapia. Fue una traición calculada que duró 2 años completos. Ustedes planificaron sistemáticamente destruir mi salud emocional para robar mi herencia. Mamá, nosotros nunca. Comenzó, pero lo interrumpí. Tengo grabaciones, Diego. Tengo evidencia documental. Tengo las propias palabras de ustedes describiendo exactamente cómo planeaban usar mi dolor como evidencia en mi contra. No hay manera de arreglar eso. Hubo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz tenía esa calidad áspera que reconocía de cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. Mamá, somos tu familia. Somos tus únicos hijos. ¿Realmente vas a tirarlo todo a la basura por esto? Esa pregunta me reveló todo lo que necesitaba saber. Incluso ahora, incluso después de haber sido completamente expuestos, todavía pensaban que podían usar la culpa familiar para manipularme. Diego, ustedes tiraron nuestra familia a la basura el día que decidieron que yo valía más muerta o incapacitada que viva y saludable. Yo no estoy terminando nada. Ustedes ya lo terminaron hace mucho tiempo. Colgué el teléfono y inmediatamente cambié mi número otra vez. Durante los siguientes meses, intentaron contactarme de varias maneras diferentes. Ricardo me envió una carta de 5 páginas a mi apartado postal, llena de disculpas elaboradas y promesas de cambio. Sofía apareció en mi pueblo una vez, preguntando por mí en cafés locales hasta que alguien le informó que la policía había sido contactada sobre una mujer que estaba haciendo preguntas sobre una residente local. Carmen me envió un mensaje a través de redes sociales diciéndome que mis futuros nietos merecían conocer a su abuela. Cada intento de contacto me confirmaba que había tomado la decisión correcta. No estaban buscando reconciliación real. Estaban buscando otra manera de acceder a lo que pensaban que merecían de mí. 6 meses después de mudarme a Colorado, estaba sentada en mi nueva terraza viendo el atardecer cuando me di cuenta de que no había pensado en Diego y Ricardo en 3 semanas completas. No porque estuviera suprimiendo el dolor, sino porque finalmente había construido una vida lo suficientemente rica y satisfactoria que no había espacio mental para ellos. Tenía nuevos amigos en el pueblo, personas que me conocían como Manuela, la mujer independiente que había decidido empezar una nueva aventura a los 55 años. Tenía pasatiempos que había desarrollado por primera vez en décadas: jardinería, fotografía de naturaleza, clases de pintura en acuarela. Más importante, tenía paz. La tipo de paz profunda que viene cuando finalmente dejas de luchar por algo que nunca fue real en primer lugar. Y cuando mi teléfono sonó esa noche con un número desconocido, simplemente no contesté. 2 años y 4 meses después de mudarme a Colorado, estaba arrodillada en el jardín comunitario donde trabajaba como voluntaria 3 veces por semana, trasplantando las últimas plantas de tomate antes de que llegaran las heladas de octubre. Era una mañana perfecta de otoño.
con ese aire fresco que me llenaba los pulmones de una manera que me hacía sentir más viva de lo que había estado en décadas. Mi vida en este pequeño pueblo de montaña había resultado ser todo lo que había soñado, pero nunca me había atrevido a esperar. Tenía una rutina diaria que me llenaba de propósito. Las mañanas las dedicaba al jardín comunitario, donde había aprendido sobre horticultura orgánica y había desarrollado un talento inesperado para cultivar verduras. Las tardes las pasaba en la biblioteca local, donde dirigía un club de lectura para mujeres mayores de 50 años que había crecido de 4 miembros a 16 en estos 2 años. Los fines de semana tomaba clases de fotografía de naturaleza y había empezado a vender algunas de mis fotos de paisajes de montaña en la galería local. Era la primera vez en mi vida que ganaba dinero haciendo algo que realmente disfrutaba, algo que había elegido por placer puro en lugar de necesidad económica. Pero lo más importante era la red de amistades genuinas que había construido. Sara, una maestra retirada de 62 años que se había mudado aquí después de divorciarse de un marido controlador. Margaret, una artista de 58 años que había dejado su carrera corporativa para dedicarse a la cerámica. Linda, una enfermera retirada que dirigía un refugio para animales y me había enseñado a ser voluntaria allí también. Estas mujeres me conocían como Manuela, la mujer valiente que había decidido reinventarse completamente a los 55 años. No sabían nada sobre Diego y Ricardo, sobre los años de manipulación, sobre la traición familiar que había precipitado mi huida a esta nueva vida. Y me gustaba así. En Colorado, yo era simplemente una mujer independiente que había tenido el coraje de empezar de nuevo. Estaba ajustando las estacas de soporte para las plantas cuando escuché una voz familiar pronunciar mi nombre, una voz que no había escuchado en persona en más de 2 años y que inmediatamente hizo que se me erizara la piel. Manuela Peña. Me incorporé lentamente, sintiendo como la tierra se caía de mis guantes mientras me volteaba para enfrentar una figura que parecía salida de una pesadilla que había logrado olvidar. Diego estaba parado en la entrada del jardín comunitario, y su aspecto me impactó inmediatamente. Había perdido considerablemente peso, tanto que su ropa le colgaba de manera extraña. Tenía ojeras profundas que hacían que sus ojos parecieran hundidos, y su cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado para su trabajo en bienes raíces, ahora estaba desaliñado y necesitaba un corte urgente. Pero lo más revelador era su postura. Ya no tenía esa confianza arrogante que recordaba. Se veía como un hombre derrotado. «Hola, Diego», dije con la misma calma neutral que usaría para saludar al cartero. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo. He estado buscándote durante meses». Su voz sonaba desesperada de una manera que nunca había escuchado antes, ni siquiera cuando era niño y tenía pesadillas. «¿Cómo me encontraste?», pregunté, quitándome los guantes lentamente y deliberadamente, tomándome mi tiempo para procesar esta aparición inesperada en el refugio pacífico que había construido. «Contraté a un investigador privado», admitió, lo que inmediatamente me reveló que su situación debía ser extremadamente desesperada. El Diego que conocía era meticulosamente cuidadoso con el dinero, especialmente cuando se trataba de gastarlo en algo que no le garantizara un retorno directo de inversión. «Eso debe haber costado mucho dinero», observé. Se movió nerviosamente, mirando alrededor del jardín como si esperara que alguien más apareciera para ayudarlo o para testificar su historia. «Mamá, estoy en problemas muy serios. Perdí mi trabajo hace 8 meses cuando la empresa de bienes raíces donde trabajaba quebró. Pero es peor que eso. Hay una investigación federal sobre algunas de las transacciones que manejé durante los últimos años. Transacciones que aparentemente violaron regulaciones que yo ni siquiera sabía que existían». Esperé que continuara, conscientemente negándome a ofrecer las palabras automáticas de consuelo maternal que habría dado sin pensar 2 años atrás. «Podría enfrentar cargos criminales, mamá. Fraude inmobiliario. Podría ir a prisión por 5 a 10 años». Su voz se quebró ligeramente, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. «Sofía me dejó hace 4 meses. Empacó las cosas de los niños y se mudó con sus padres en otro estado. Dice que no puede estar casada con alguien que va a ir a prisión, que no puede arriesgar que sus hijos crezcan con la vergüenza de tener un padre criminal». Me quedé en silencio, observando cómo continuaba hablando cada vez más rápido, como si las palabras pudieran de alguna manera cambiar la realidad de su situación. «Estoy perdiendo la casa, mamá. No he podido hacer los pagos en 4 meses.
Los bancos van a ejecutar la hipoteca el próximo mes. Mi auto va a ser reposeído la próxima semana. No tengo dinero para contratar un abogado competente para defenderte de los cargos federales. Su respiración se volvió más agitada. Lo estoy perdiendo todo. Todo lo que construí. Todo por lo que trabajé. Lamento escuchar que estás pasando por tantas dificultades, Diego, dije, y genuinamente lo lamentaba. Era el tipo de compasión humana básica que sentiría por cualquier persona que estuviera enfrentando la destrucción completa de su vida, sin importar quién fuera. La expresión en su cara cambió inmediatamente, pasando de desesperación a confusión. ¿Eso es todo? Solo lamento escuchar eso. Mamá, soy tu hijo. Estoy a punto de perder todo. ¿Qué respuesta esperabas exactamente? Se pasó las manos por el cabello de esa manera frenética que recordaba de cuando era adolescente y no podía resolver un problema con charla o manipulación. Esperaba que pudiéramos sentarnos y hablar como una familia real. Esperaba que pudieras ayudarme a encontrar una manera de superar esta crisis. ¿Ayudarte de qué manera específica? Diego vaciló por un momento, pero luego continuó con la determinación desesperada de alguien que literalmente no tenía otras opciones disponibles. Mamá, sé que tienes recursos financieros ahora. La herencia de la abuela Elena, el dinero de la venta de tu casa, las inversiones que has estado haciendo. ¿Podrías prestarme lo suficiente para contratar un abogado criminalista de primera categoría? ¿Podrías ayudarme a salvar la casa, al menos hasta que resuelva los problemas legales? Y exactamente ahí estaba la verdad desnuda y patética de esta visita. Después de 2 años completos de silencio, después de toda la documentación de su traición calculada, después de todo lo que había hecho para aislarme emocionalmente y declararme mentalmente incompetente, Diego seguía viéndome fundamentalmente como una fuente potencial de rescate financiero. Seguía creyendo, en el fondo de su mente narcisista, que podía usar alguna combinación de culpa maternal y manipulación emocional para obtener acceso a mi dinero. ¿Y Ricardo? Pregunté con curiosidad genuina. También está enfrentando dificultades financieras en este momento. Diego se movió incómodamente, confirmando lo que ya sospechaba. Ricardo está pasando por sus propios problemas también. Su matrimonio con Carmen está completamente destrozado. Ella lo está presionando constantemente sobre dinero, preguntándole por qué no puede mantener el nivel de vida lujoso que ella quiere. Está amenazando con dejarlo y llevarse a su hijo si no mejora su situación financiera inmediatamente. Entiendo perfectamente la situación ahora, dije con una claridad que pareció perturbarlo. Entonces ambos decidieron simultáneamente que era el momento perfecto para recordar que tienen una madre. No es así, mamá, protestó, adoptando esa expresión de hijo herido que probablemente había estado practicando durante el viaje hasta aquí. Ambos hemos extrañado genuinamente tener una relación contigo. Los niños preguntan constantemente por su abuela. Sofía siempre decía que lo que pasó hace 2 años fue un terrible malentendido, un error que nunca debería haber sucedido. La mención de Sofía me provocó una risa completamente espontánea y genuina que pareció sorprenderlo profundamente. Diego, Sofía fue específicamente una de las personas que sugirió más activamente usar mi aislamiento social como evidencia de paranoia y deterioro mental. Tengo grabaciones de audio de ustedes discutiendo sus sugerencias detalladas sobre cómo documentar mi comportamiento errático. Punto. El color desapareció completamente de su rostro mientras se daba cuenta de que mi memoria de los eventos era perfectamente clara y detallada. Mamá, éramos personas diferentes entonces. Éramos más jóvenes, más inmaduras, más estúpidos sobre las consecuencias de nuestras acciones. Desde entonces he estado en terapia intensiva que me ha ayudado a entender completamente lo equivocados que estábamos sobre todo. ¿Has estado en terapia? Sí, he estado viendo a un consejero especializado en dinámicas familiares durante más de 1 año. Me ha ayudado a entender que nuestro comportamiento hacia ti fue fundamentalmente abusivo y manipulativo. Entiendo completamente ahora el daño psicológico que te causamos, y estoy genuina y profundamente arrepentido. Observé cuidadosamente su expresión facial mientras hablaba, analizando cada gesto en busca de signos de arrepentimiento sincero versus manipulación desesperada. Lo que vi confirmó exactamente lo que había sospechado. Este súbito arrepentimiento había emergido únicamente cuando se encontró en crisis financiera total.
La terapia no había sido buscada para entender genuinamente el daño que me había causado. Había sido una herramienta para desarrollar el vocabulario emocional correcto que pudiera ser efectivo para obtener mi simpatía y eventualmente mi dinero. Diego, me alegra sinceramente saber que estás recibiendo ayuda profesional para entender y modificar tus patrones de comportamiento destructivos, dije con calma absoluta. Eso es genuinamente importante para tu crecimiento y desarrollo como persona. Su expresión facial se iluminó inmediatamente, probablemente interpretando mis palabras como señal de que su estrategia estaba funcionando según lo planeado. Pero, continué sin cambiar mi tono calmado, el hecho de que ahora entiendas intelectualmente lo que hiciste no significa automáticamente que tengas algún derecho inherente a perdón o reconciliación. Y ciertamente no significa que yo tenga alguna obligación moral o familiar de rescatarte financieramente de las consecuencias de tus propias decisiones. Pero mamá, al final del día, somos familia. Eso tiene que significar algo. No, lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Las familias reales no planifican sistemáticamente la destrucción emocional de sus miembros por ganancia monetaria. Las familias reales no documentan meticulosamente el dolor de sus seres queridos como evidencia para usar en procedimientos legales en su contra. Las familias reales no mienten, manipulan y conspiran durante años mientras fingen amor y cariño. Mamá, por favor, tienes que entender. Diego, durante estos últimos 2 años he construido una vida completamente nueva que es hermosa y satisfactoria de maneras que nunca imaginé posibles. Tengo amigos genuinos que me llaman porque disfrutan sinceramente mi compañía, no porque necesiten algo de mí. Tengo actividades que me dan propósito real y alegría auténtica cada día. Por primera vez en décadas, tengo paz verdadera. Me limpié las manos en la toalla que llevaba siempre colgada del cinturón cuando trabajaba en el jardín y lo miré directamente a los ojos con una serenidad que sabía que era completamente nueva para mí. No voy a permitir que tú o Ricardo destruyan esa paz otra vez. No voy a arriesgar mi estabilidad emocional y mi bienestar mental por personas que han demostrado repetida y documentalmente que me ven como un recurso para explotar en lugar de como una persona para amar y valorar. Entonces eso es todo. ¿Realmente vas a dejar que tu propio hijo pierda absolutamente todo lo que tiene? Diego, tú ya perdiste todo lo que realmente importaba hace mucho tiempo. Lo perdiste el día exacto que decidiste que destruir psicológicamente a tu madre era un precio completamente aceptable para obtener acceso a dinero. No puedo perderte ahora porque tú ya te alejaste voluntariamente de mi vida hace años. Vi el momento preciso cuando procesó completamente mis palabras, cuando entendió que esta conversación no iba a terminar de la manera que había planeado durante todo el viaje hasta aquí. Tengo que irme ahora, dije, recogiendo calmadamente mis herramientas de jardinería y poniéndolas en la canasta que siempre llevaba. Mi club de lectura se reúne en 45 minutos en la biblioteca y estamos discutiendo un libro fascinante sobre mujeres que encontraron la fuerza y coraje para rehacer completamente sus vidas después de los 50 años. Comencé a caminar hacia la salida del jardín comunitario, pero me detuve después de unos pasos y me volteé para mirarlo una última vez. Diego, espero genuinamente que logres encontrar alguna manera de resolver tus problemas legales y financieros. Espero que eventualmente aprendas a construir relaciones humanas auténticas basadas en amor real y respeto mutuo en lugar de conveniencia económica. Pero vas a tener que hacerlo completamente sin mí. Mientras caminaba hacia mi auto, un Honda usado pero confiable que había comprado después de mudarme aquí, escuché que me gritaba algo desesperado sobre segundas oportunidades y arrepentimiento verdadero, pero sus palabras se perdieron completamente en el viento fresco de las montañas que ahora consideraba mi hogar real. Esa noche, mientras leía tranquilamente en mi terraza bajo un cielo de colorado lleno de más estrellas de las que recordaba haber visto jamás en mi vida anterior, mi teléfono sonó. Era Sara, mi amiga del club de lectura, que había llamado para discutir algunos de los temas más profundos del capítulo que habíamos analizado esa tarde. Manuela, simplemente tenía que llamarte, me dijo, con esa voz llena de calidez genuina que había aprendido a reconocer y valorar profundamente. La manera tan elocuente en que hablaste hoy sobre la fortaleza interior de la protagonista realmente me conmovió e inspiró. Es absolutamente increíble cómo algunas mujeres pueden encontrar el coraje para empezar completamente de nuevo y construir algo hermoso desde cero.
Sonreí genuinamente mientras miraba hacia las montañas majestuosas que se alzaban como centinelas silenciosos contra el cielo nocturno estrellado. ¿Sabes, Sara? He llegado a entender que a veces empezar de nuevo no se trata realmente de tener coraje excepcional. A veces se trata simplemente de reconocer finalmente que mereces una vida donde las personas te amen genuinamente por quien eres como persona, no por lo que pueden extraer o obtener de ti. Después de colgar el teléfono, me quedé en la terraza durante más de una hora, sintiendo una gratitud profunda y tranquila por esta vida extraordinaria que había construido completamente con mis propias manos y mi propia determinación inquebrantable. Era una vida donde nadie calculaba mi valor en términos monetarios, donde nadie documentaba secretamente mi dolor para usarlo como arma en mi contra, donde nadie fingía amarme mientras planeaba simultáneamente mi destrucción emocional y financiera. Era una vida que había emergido de las cenizas de la traición más profunda que una madre puede experimentar, y había resultado ser más hermosa, más satisfactoria y más auténticamente feliz de lo que jamás había imaginado que fuera posible para mí. Quiero invitarte a formar parte de nuestra familia de historias. Dale me gusta al video. Comenta desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.